doctora, la idea no es que esto sea algo como muy de clase ni nada por el estilo, es decir, que podamos compartir experiencias también, que sea un espacio de preguntas, de dudas. En el tema de la seguridad, los únicos que tienen, entre comillas, la realidad son las normas y los escritos, entre comillas, porque el que tiene la última palabra es el que realmente está en campo y sabe en un momento dado qué hacer y qué no debe hacer, ¿sí? Porque las circunstancias no son de trabajo no son iguales. Vemos en los textos, en las fotografías, en el escrito, pero cuando tú vas a la realidad, a la práctica, te das cuenta que definitivamente las cosas son totalmente distintas. Es decir, no es igual una estructura de una organización digamos, que brinda servicios de, llamémosle, de mantenimiento, a otra que brinda los mismos servicios de mantenimiento, pero las condiciones donde va a brindar el servicio son totalmente diferentes. Entonces, la teoría nos da unos lineamientos, claro que sí, las normativas. Cuando digo la teoría me refiero a la parte técnica y también la parte normativa, ¿sí? Pero en la realidad las condiciones son totalmente diferentes y ahí es donde el es de seguridad, el SCT, independientemente si es ingeniero, administrador, médico, psicólogo, comunicador social, porque ustedes saben que esta profesión no es una profesión única, sino que complementa realmente el trabajo del profesional de seguridad. Definitivamente es allí donde quien tiene la verdad es el de seguridad en conjunto con los demás profesionales que están en campo, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar eh, si bien les parece. Y si alguien tiene una pregunta, pues ahí está el equipo de la doctora, que cualquier inquietud, cualquier duda, vamos trabajando. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Listo, me dicen si la ven ahí, sin problema. Sí, doctor. Currículum vitae. Listo. Bueno, yo voy a pasar aquí esta presentación porque ya la hicieron. De todas formas, para que me conozcan, asesoro en el sector empresarial, en el sector salud y en el sector empresarial en temas de seguridad. Vamos a hablar, no nos vamos a centrar como obviamente respeto a los colegas que han sido muy académicos y nos han dicho realmente de dónde viene esta normatividad y la compilación que se hizo de un grupo de profesionales donde estuvo el Consejo Colombiano de Seguridad y algunas universidades y otros profesionales y obviamente el mismo ministerio, donde confluyeron y trajeron muchas normas internacionales, mexicana, española, europea, eh, de, llamémosle, de Estados Unidos. Y definitivamente esto fue lo que construyeron, ¿no? Y me parece que era oportuno porque la normativa que estábamos utilizando estaba enfocándose más al sector minero, ¿sí? Entonces, básicamente nos enfocaba en otros aspectos y nos dejaba un lunar en el trabajo en cuanto a espacios confinados. Bien, entonces la resolución salió en plena pandemia. Imagínense, pues, esto fue en el 2020, donde se empezó a establecer estos requisitos mínimos y quién tenía cabeza para pensar en normatividad en ese momento. Y fíjense que para esa época no fue fácil para muchos de seguridad, inclusive para mí también, porque yo tenía muchas empresas que asesoraba, varias empresas del sector hotelero, y por ahí fue donde más duro le dieron a ese sector y que indudablemente, pues, ¿quién iba a trabajar? Pero habían otras empresas, es decir, otras empresas que yo asesoraba, que estaban en temas de mantenimiento y que definitivamente tenían que estar prestando el servicio y tenían autorización para salir en ese momento. La pandemia se dio finales del mes de febrero, comenzando marzo y todo este tema, y obviamente pues la gente no tenía cabeza para esto, sin embargo había que tener en cuenta esos lineamientos, ¿no? Y ahí estudiando esta norma y otras normativas en temas de bioseguridad que nos salieron inmediatamente. Bien,
Vamos a entrar en materia. Y a mí me gusta ser muy normativo y que nos sirva de referente. Habían muchas definiciones, pero definitivamente ya esta normativa nos concentra a tres conceptos claros que están en el artículo 3 y que nos dice que para hablar de un espacio confinado se tienen que tener estos elementos para poderlo catalogar. Sin embargo, voy a referirme, hay una guía que sale y que, como su nombre lo indica, es una guía, nos hace referencia a que no nos guiemos por las fotografías, y yo se los digo también y es cierto. Entonces espacio confinado es lo que aparece en esa foto. Pero entonces si no encuentro la fotografía que me defina que es un espacio confinado, entonces no. Al final juega tu experticia, ¿por qué no? Tu colegaje, dialogar con otros colegas y poder tomar esa decisión. En el sector salud, en el sector médico también. Oiga, mañana voy a operar, tengo que tener en cuenta, mira, lo último que salió en esta revista indexada, te la mando, un día antes se la manda con anticipación, ¿ves? Para que lo tengas en cuenta. Toda esta serie de cosas son fundamentales. Entonces hay unas cosas que de pronto no están en la fotografía, no están en otro lugar, pero si usted considera que empieza a relacionarse, tiene que ver con estos tres puntos, nuestros tres criterios, pues usted que entre, digamos, hacer más es mejor que hacer menos, ¿sí? Entonces, en seguridad es mucho más, llamémosle, ventajoso. Entonces, aquí está. El primer punto es revisar que no están diseñados para la ocupación continua del trabajador. Entonces, significa que ese espacio confinado no es donde él va a estar continuamente como estamos en la oficina, como estamos en un espacio de trabajo, no. Es definitivamente que no está diseñado para que ese trabajador esté de manera continua para ejecutar su labor. Otro segundo punto es que él tiene medios de entrada y salida restringidos en cuanto a su dimensión, su forma o limitados para su acceso. Entonces es muy importante su acceso o su salida del lugar. Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿verdad? Para poder determinar si se confluye o se conjugan estos dos elementos o uno u otro. Y el tercero son lo suficientemente grandes y configurados como para que permitan que un trabajador pueda entrar. Es decir, que el cuerpo del trabajador pueda entrar, definitivamente. ¿Cuál, digamos, no podría llegar a considerarse un espacio confinado? Estos que hacen todavía en las ciudades, ¿verdad? Donde están las redes telefónicas y solamente entra hasta las rodillas o hasta las piernas y queda media parte por fuera. Entonces, es evidente que no es lo suficientemente grande ni su configuración como para que el cuerpo entero tenga su acceso. Entonces, es muy importante. También hay otros cuartos de bombas en las piscinas, donde también básicamente tiene menos de 1 metro, ¿cierto? O puede tener 40 centímetros, introduce y no llega ni hasta la rodilla, pero obviamente tiene que hincarse o inclinarse, entonces tampoco cumple. Entonces es muy importante hacerse esa pregunta en este aspecto. Yo voy a decirles algo, en la medida en que yo voy a ir tocando este punto, voy a ir relacionándolo en la práctica. Ahí les tengo un modelo para que lo quiero mostrar de un programa, como nos dice esta norma más adelante. Entonces, para que en la práctica lo vamos a realizar. Tengo ahí un modelito si el tiempo nos los permite. En el artículo 4 nos hace referencia a que el espacio confinado ya tenemos el tema de la definición, que deben marcarse, tener en cuenta estos tres elementos. Ahora bien, la clasificación nos lleva a dos puntos importantes. Entonces nos va a decir es decir, cuáles son las condiciones que tiene ese espacio confinado para poderlo catalogar en un tipo 1 o un tipo 2. Muy importante este artículo. Entonces nos dice el tipo 1, un espacio abierto por su parte superior de profundidad que dificulta la ventilación natural, como zanjas con más de 1.20 metros de profundidad, la cual no tiene una ventilación adecuada, como los pozos, los depósitos abiertos, etc. Entonces aquí vemos un ejemplo
de comprender, y si se da cuenta, pues son escaleras, podemos ver en la figura, empotradas, ¿sí? No es una escalera móvil, sino empotrada, que permite que el trabajador tenga su acceso. Bien, entonces, esa es la característica para llegarlo a clasificar que sea un tipo 1. Ahora nos dice, un tipo 2, entonces nos dice que el espacio es cerrado, con una pequeña abertura de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos. Aquí entran también algunas tolvas ya industriales, ya sea de alimentos o tolvas en este caso donde están las piedras calizas, donde las trituran, también incluye. Entonces, es allí cuando el de seguridad en la inspección de su empresa empieza a determinar si, primero, para determinar si es o no un espacio confinado, tenemos el punto A, B y C. Ahora, en cuanto a la definición, perdón, y en cuanto a la clasificación, si es tipo 1 o tipo 2. Entonces es allí cuando empezamos a identificar estos elementos claves en el trabajo de inspección para ir obteniendo las cosas. Bien, ahora, también nos hace referencia que el espacio confinado se puede dividir de acuerdo al grado de peligrosidad, ¿sí? ¿Para la vida de quién? Del trabajador. Entonces aquí tiene 3 elementos claves que vamos a revisar y que el de seguridad debe cuestionarse en su organización. Muchas veces, quiero decirles, se nos pasan cosas muy elementales en una empresa y creemos que no tenemos espacios confinados. Miren, un espacio confinado, en algún momento que de pronto en una empresa no lo hay. Ahorita, como las empresas cogen casas, ¿cierto? Cogen casas y definitivamente esas casas tienen su bodeguita, su cuartico debajo de la escalera, ¿cierto? Que prácticamente es casi otra habitación. ¿Podríamos catalogarlo como espacios confinados? Pues revíselo. Aplíquele los 3 primeros puntos en cuanto a la definición. Revise si es tipo A o tipo B y usted en campo lo determina. Ahora, ¿cuál es el grado de peligrosidad? Es lo que vamos a revisar en este momento. Bien, entonces grado A, espacios que contiene o pueden llegar a contener peligros inmanentes que compromete la vida, ¿cierto? De salud de las personas. Entonces, esto es muy importante. Qué pena que tuve ahí un inconveniente. Bien, entonces, es muy importante. Entonces, si tenemos el grado A, ¿qué nos toca este grado? Nos dice que la atmósfera es inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Fíjense, ¿qué es esto? Esa atmósfera que de alguna manera en ese espacio confinado, si lo hemos determinado de alguna manera, ¿sí? Que ya hemos pensado, identificado, clasificado si es tipo 1 o tipo 2, ¿qué tan peligrosa es para la vida o la salud de la persona? Segundo punto, si la atmósfera en la cual ese trabajador va a estar trabajando tiene la posibilidad de ser explosiva, ¿verdad? Si hay la presencia o no de combustible líquido, gaseoso, que pueda afectar la tarea que vaya a realizar este trabajador. Fíjense que no es igual, digamos, entrar a hacer un mantenimiento de aseo, de barrer, a alguien que va a hacer, por ejemplo, un trabajo de soldadura, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es muy importante. O, ¿por qué no? Tendría que usar, digamos, equipos electrónicos al interior. Si lo puedo llevar o no lo puedo llevar. Bien. Tercer punto. Concentración de sustancias tóxicas que supere el máximo permisible, lo que conocemos como el TLD, para el uso de sistemas de concentración de filtrado y que requiere el uso de sistemas de respiración para este tipo de trabajo. Aquí nos hace referencia, digamos, a 2 cosas muy importantes. Una puede estar relacionado con el tema del sistema de respiración de autocontenido, ¿cierto? Llámese, para poder ingresar, porque definitivamente hay un ambiente tóxico para el trabajador, o además de eso, ¿sí? Requiere
que digamos, un sistema de ventilación mecánica que podamos ingresar oxígeno, un ejemplo, y sacar toda esa sustancia tóxica, es decir, que permita que el trabajador pueda estar al interior y minimiza el riesgo. Puede ser. Voy a dar un ejemplo en la ciudad aquí en la cual me encuentro en plena pandemia lastimosamente, eso fue en el 2020 aproximadamente. La empresa que hace mantenimiento de acueducto en la ciudad tuvo un problema en un sistema alcantarillado y obviamente comprendamos un poco que estas empresas manejan empresas contratistas. Obviamente ya esta normativa estaba vigente. Escuchen bien, estaba vigente y eso fue más o menos como en el mes de agosto, septiembre, muy de malas para esa empresa, esta norma estaba vigente y resulta que sucede lo imprevisto, ¿no? Sucedió lo imprevisto y es que entró un trabajador, un solo trabajador, y obviamente todas las sustancias tóxicas, recuerda que tenemos metano y otras sustancias que generan, murió, falleció. Además de que fallece, iba pasando un peatón, vendedor de pescado, vio la situación, vio las personas gritando, los compañeros que estaban arriba gritando, había un solo compañero, ¿cierto? El señor entró, un vendedor de pescado sin ningún tipo de protección y también falleció en plena pandemia y esto estaba vigente. Otros peligros, pues fíjense, asociados a la exposición con energías peligrosas como eléctricas, neumáticas, hidráulica y gases comprimidos. Es decir, también tenemos que revisar si la exposición de ese trabajador al ingresar a ese espacio confinado que lo hayamos identificado está expuesto a peligro eléctrico con riesgo de electrocución o a un tema mecánico de daño o un tema hidráulico o de gases comprimidos. Entonces también tenemos que revisar esto y esto es lo que nos dice la norma. Un quinto elemento muy importante es el material que tiene el potencial de sumir o sumergir, envolver o atrapar al trabajador. Burbujas de aire en los silos granaderos y de azúcar, entre otros. En el año, creo que fue un año antes de, fue en el año 2019, hubo un tema de atrapamiento en un silo, si la memoria no me falla, en Antioquia, más o menos en Antioquia, no recuerdo, y hubo digamos, un atrapamiento, ¿sí? Se cayó el silo y creo que falleció una colega de nosotros, murió no solo como 2 o 3 trabajadores, sino también la de seguridad. Estaba cerca de ese proceso, ¿verdad? Entonces, fíjense que de alguna manera también tenemos que revisar esa configuración interna que al interior pueda generar atrapamiento o asfixia en el trabajador. Y un séptimo punto, cualquier otro elemento que se haya identificado y que quizás no esté en este punto y que usted considera que puede poner en riesgo al trabajador. Fíjense que este punto deja abierta la posibilidad. Usted no va a decir, es que como ahí no lo dice, no, ahí no lo dice, no, pero aquí en ese séptimo punto es como cuando le dice el director o el gerente de una empresa y las otras funciones que se le asignen. Este punto es igualito. Otros identificados en el proceso de identificación de peligro, evaluación y evaluación del riesgo con riesgo alto. Ahí le está diciendo lo que usted tiene que hacer de acuerdo al decreto 1072. Así es sencillo. Identifique los peligros, que eso es su labor. Viene el grado B, yo le decía A, B y C, estábamos en el A. Dice espacios con peligros potenciales como lesiones y enfermedades que no comprometen la vida y salud y puede controlarse con la implementación de medidas de protección y prevención y uso de los elementos de protección personal. Fíjense lo importante en esto. Es decir, aquí ya no es el tema de lesiones directamente, sino de alguna manera toca el tema de las enfermedades que no llegan a comprometer la salud del trabajador, pero que de alguna manera puede controlarse con las medidas de protección y prevención. Es decir, que aquí sí hay peligro, ¿verdad? Pero se puede controlar con los EPP, por ejemplo, con las medidas que usted puede establecer a nivel de
de tipo mecánico externa, como lo dirían los sistemas de ventilación, y básicamente cualquier otra medida de prevención que usted pueda establecer. Y el punto C son las situaciones de peligro del espacio confinado que no exigen modificaciones a los procedimientos o uso de los elementos de protección personal. ¿Veis? ¿Qué significa? Aquí hay 3 puntos claves. Primero, que si en mi inspección, en mi empresa, de acuerdo a los 3 criterios para la clasificación A, B y C, lo llego a definir como un espacio confinado. Listo. ¿Es un espacio confinado? Perfecto. ¿Cumple con los 3 o alguno de los 3 criterios? No. Perfecto. Ahora, vamos al siguiente punto, la clasificación. Tipo 1 y tipo 2. No, cumple con el tipo 1 o con el tipo 2. Perfecto. Siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el grado de peligrosidad que puede afectar esto a mi trabajador? Es decir, si es grado A, grado B o grado C. Bien. No sé si hasta aquí voy bien o voy muy rápido o no sé, me gustaría que parece que estuviera solo y me preocupa. No, doctor, aquí estamos contigo. Estamos aquí escuchando muy animados. Vamos muy Perfecto. bien, dice Luisa. Excelente, Luisa, gracias. Muy buena. Listo, gracias. Bien, entonces hay unos parágrafos muy importantes, no voy a quedarme aquí, que hace referencia a que esto aplica para o de alguna manera no aplica para el tema, digamos, de estas empresas, perdón, estas entidades de socorro, policía, fuerzas militares. Ahora, eso no significa que ya no tengan las medidas, pero obviamente son totalmente diferentes las medidas de seguridad. Pero en tema de esta normativa no es aplicable para ellos. Y el parágrafo 2 nos hace referencia a que esas actividades que hemos mencionado deben seguirse por esos estándares nacionales y en su ausencia deben aplicar estándares internacionales con equipos, ojo, certificados y personal con formación profesional. Bien, entonces no vamos a profundizar en ese aspecto, pero nos hace la salvedad. Aquí, obviamente, pues esto es una guía, son los diferentes peligros de alguna manera que están en la GTC 45 y los riesgos asociados a estos peligros. A mí me gustaría que tuviéramos en cuenta y algo que vamos a aprovechar. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, díganme un peligro en un espacio confinado. Vamos a colocar las respuestas en el chat y las vamos a ir leyendo, ¿vale? Sí, sí, un peligro en un espacio confinado. Un peligro. Que no sea lo que estamos viendo ahí, ¿eh? Dice biomecánico, asfixia, gases y vapores, químico, eléctrico, chispa, caídas. Listo. Quiero decirles algo y vamos a aclararlo. La GTC 45 nos habla de peligros. Cuando ustedes me dicen chispa, cuando ustedes me dicen asfixia, eso no es peligro. Eso es riesgo. Muchos SST viven en esa divina confusión. Peligro es asociado específicamente a lo que está contemplado en la GTC para ubicarnos. Químico, físico, condiciones de seguridad, psicosocial. Ese es el peligro. Las consecuencias de ese peligro, asfixia. En el caso de los químicos, ¿cierto? Ahora, problemas dermatológicos, alergia, ese es el riesgo. Entonces, muchas veces decimos, ¿cuál es el peligro? Y terminamos diciendo los riesgos. Error. Entonces, vamos a tener esa claridad. Entonces, ahora aquí sí vamos a tener en cuenta los riesgos del espacio confinado en este ejemplo. Entonces, tenemos ruido, en este caso, los peligros físicos que tienen unos riesgos en este aspecto, que es iluminación deficiente, ¿verdad? De alguna manera, las vibraciones, el calor excesivo, el ruido,
y las que encontramos allí. ¿Listo? Óigame bien. Este tema de la caída de objeto que se fue allí, ¿a quién pertenece? ¿Quién me dice? Ahí en el chat. ¿Quién me dice? ¿A qué peligro corresponde? Mecánico, dicen por acá. Locativo, dicen por otro lado. No, recuerdan, si nos vamos a la GTC 45, peligro está ubicado en altura. Caída de objetos. Recuerden lo que hicieron en el curso de coordinador. Cuando estamos a un espacio confinado, también hay riesgo en este caso, el peligro es de altura, pero hacia abajo, no de arriba hacia abajo, sino hacia abajo. Óigame bien, caída de objetos. Voy a pasarle una herramienta o algo. Y lo importante en este tema es importante tener en cuenta que la caída de objeto en la matriz, en la GTC 45 es peligro de altura, condición de seguridad. La condición de seguridad es caída de altura. ¿Qué? Objetos. ¿Listo? Ahora, en el riesgo químico, o en este caso, en el peligro químico, el riesgo es deficiencia de oxígeno, atmósferas tóxicas o inflamables. Y ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, eso es un tema que vamos a desglosar más adelante, ¿sí? Y el riesgo, en este caso, el peligro biomecánico, que anteriormente se hablaba de ergonómico, que la ergonomía sigue siendo vigente, la ciencia, pero el tema ya cambió y es biomecánico. Entonces tiene que ver con el tema de las posturas, la higiene postural, movilidad, ¿sí? Toda esa serie de cosas que en un espacio confinado se ve, ¿verdad? Bien, he sido claro en este aspecto. Continuamos. Ahora, es importante tener presente qué herramientas vamos a necesitar para trabajar en ese espacio confinado. Todos los trípodes, como su nombre lo indica, tienen tres soportes, trípode, pero no todos son para la profundidad que se requiere ni la altura requerida. Entonces, eso es muy importante, determinar la profundidad donde vamos a realizar las labores. Entonces, hay algunas entidades donde van a necesitar un trípode que tenga mayor capacidad, mayor fuerza, ¿sí? Este tipo de cosas. Y entonces tenemos que tener en cuenta las herramientas que se van a necesitar, la polea, ¿verdad? El mosquetón, la correa, la cuerda dinámica. Y entonces es muy importante establecer qué tipo de espacio confinado es donde vamos a estar y el tipo de trípode que vamos a tener que utilizar frente a esta actividad o tarea que vamos a realizar. Bien. En estas definiciones no me voy a profundizar demasiado, pero sí voy a tomar algunos elementos claves, pero quiero decirles que es muy importante que ustedes la revisen y que no sean ajenos a ella. Uy, hay cosas que de pronto, pero es que yo no entiendo de física, de química, ni de... No se preocupe, no tiene por qué saberlo la minucia, pero sí identificar que hay algo que debo tener presente y que necesito al especialista en esto. Mire, si fuera así, todas las empresas entonces que hacen espacios confinados necesitarían a un ingeniero, pero no a cualquier ingeniero, sino a un higienista, ¿sí? Y a no cualquier higienista, sino que porque haga el tema de mediciones, pero realmente ese no es el objetivo de las empresas. Es allí donde ustedes, mis queridos colegas, deben saber articular y de alguna manera gestionar ante las ARL, ¿verdad? Porque también hay que ver el tamaño de la empresa, lo que está cotizando. No me estoy enfocando en la reinversión, entre comillas, eso no existe. Eso es un error que se tiene en el tema de seguridad y salud del trabajo. Respeto que alguien diga lo contrario y si alguien así me gustaría que lo comentara, pero no es así. Pero hay empresas que tú dices, oye, ven acá, yo tengo una gran empresa, yo quisiera que me ayudaras con un higienista. Se lo digo porque lo hemos hecho y se ha generado eso. Y recuerda que dentro de la normativa, el decreto 1072 nos pide por lo menos que hagamos mínimo dos mediciones. Entonces, si de alguna manera en mi actividad económica, que es riesgo 5, y
mi objeto, en este caso, perdón, mi objeto social y mi actividad se enfoca a temas de mantenimiento de espacios confinados o trabajo en espacios confinados, pero debo tener mediciones en ese aspecto. Es muy importante eso. Entonces, en el primer punto, vemos en una definición, dice aislamiento del espacio confinado. Es el proceso mediante el cual el trabajador está completamente protegido contra la liberación de energía y material que pueda exponerlo a contacto o un riesgo físico. Entonces, estamos hablando que tiene sus elementos de protección adecuados para realizar la labor. En el segundo punto nos dice que el trabajador va a estar en un ambiente donde pueda respirar. Recordemos el tema de peligrosidad. Entonces, ojo lo que voy a decir. ¿Sí? Cuando yo sé que en ese ambiente es un ambiente rico y sano de oxígeno, que él pueda entrar sin ningún tipo de sistema autocontenido. Eso no es alogímetro. Fíjense, ya empieza a decirte, hey, ven acá, ¿qué debo tener en cuenta? Unos contenidos de oxígeno de volumen entre 19.5 y 23.5. Si tú miras otras tablas en Estados a nivel internacional, este 19.5 inclusive es menor. Lo llevan a 18, a 16, 17. Pues aquí lo manejamos en 19.5 a 23.5. Ahí es digamos, un ambiente sano respirable. ¿Cómo yo sé si es un ambiente sano respirable? No me pregunte a mí, pregúntele a aquel que va a hacer la medición. Y entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Miren, les voy a contar algo. Yo tenía unos trabajadores en una empresa donde ellos estaban haciendo, en una alberca normal, una alberca donde, bueno, no tan normal, una alberca de 3 metros de profundidad por 7 metros de largo, más o menos. Claro, cuando ellos empiezan a hacer el lavado con hidrolavadora, ellos refieren que las burbujas o toda esa cortina de agua que se genera les dificultaba respirar. Ahora, agréguenle 32, 34 grados, 35 grados de temperatura. Ojo, ahora hablemos de la térmica, la corporal, hablemos de que están en movimiento. Entonces ahí es donde, cuando yo puedo determinar que necesito una medición, el mismo trabajador me está diciendo, no puedo respirar. Entonces, no es igual estar en el interior del país a estar aquí en la costa, a realizar la misma labor. Bien. El contenido de hidrocarburo, un punto condensado de 5 miligramos metro cúbico, dice fue modificado por la resolución 2605 el 30 de noviembre. Resulta, ya aprovecho este punto, la 2605 el 30 de noviembre, fíjense, yo les dije que el accidente fue como entre agosto y septiembre, muy de malas la empresa, porque hasta ese momento estaba vigente esta normativa. Esta 2605 sale y le dice, como fue en plena pandemia, los empresarios dijeron, hey, ¿cómo nos van a exigir esto ahorita en plena pandemia? Y solamente entonces, cuando sale esa normativa, la extendió hasta el siguiente año, en el 2021, le dio un año más. ¿De qué significa? Que mientras hubo el accidente lo cogió mientras estaba vigente. Así que un buen abogado que sepa trabajar se le mete ahí con el de seguridad. Bien. Aquí hay otro tema, que es el tema de ajuste de sensores, que también nos dice de un equipo de medición de gases que se ajusta para que se mantenga el tema de capacidad para medir. ¿Qué significa? Esto nos implica buscar profesionales para hacer la medición. ¿De qué? De esas condiciones atmosféricas que yo tengo en el lugar donde van a realizar la labor, la tarea a realizar. ¿Listo? Entonces, como les digo, no voy a profundizar acá, pero sí estos puntos que para mí considero claves en temas de seguridad y sobre todo que tengo que quitar algunas cositas aquí. Y el cuarto punto es análisis de peligro por actividad. Recuerden que eso ya es un cuadrito, una matriz que yo elaboro, ¿cierto? Y que empiezo a identificar cuáles de esas actividades, porque no todas las albercas son iguales, no todas las albercas van a necesitar, estoy hablando de albercas todos los espacios confinados no van a necesitar, digamos, un sistema autocontenido, ¿verdad? Pero tengo que hacer como una matriz de esos peligros, ¿verdad? Y establecer los controles de cada una de ellas. Esos controles, de acuerdo a esa jerarquía de controles de eliminación, de sustitución,
controles administrativos, lo que tiene que ver con el control de ingeniería, el control de EPP. Tengo que analizar ese tipo de cosas para ver qué es lo que más le aplica a cada espacio confinado al cual mis trabajadores van a estar expuestos. Bien. Las atmósferas tóxicas, explosivas, ¿verdad? Esas atmósferas que tienen que ver con el tema de las aguas residuales, que creemos que no y son totalmente tóxicas, que conllevan a la muerte muy rápida del trabajador. Explosivas, es decir, allá adentro si hay sustancias, si se generan gases, o por qué no, no hay gases, pero cuando van a hacer un trabajo de soldadura en ese espacio confinado, hay que hacer unas mediciones previas, antes, durante, inclusive y después de la actividad, es decir, antes de que vayan a ingresar 1 hora, hay que esperar como 1 hora para que vuelvan a ingresar y se hace una medición, es decir, hay que tener esos medidores, sí. ¿Hay que tener la persona formada para eso? Sí. Entonces, eso es muy importante que a tener en cuenta. Bien. Aquí muy importante, mientras allá decíamos que la atmósfera deficiente, que era una atmósfera 19.5 a 23.5, es donde el oxígeno del aire está por debajo, ya es una, digamos, una atmósfera totalmente empobrecida, pero ojo, cuando está por encima de 23.5 la cosa es diferente. También el oxígeno no es enriquecido, por el contrario, mucho oxígeno puede conllevar también a riesgo de un ambiente explosivo y a ser nocivo para el trabajador. Bien, bueno, entonces yo los invito a que revisemos estas definiciones muy claves, ¿verdad? Que nos toca el tema también de bloqueo, de etiquetado, de las capacitaciones que se tienen que hacer para los trabajadores. Bien. Entonces, hasta aquí. Toco ese punto para dejarlo allí. Este punto que es muy importante, que tiene que ver con la identificación y la evaluación. ¿Veis? Aquí en el artículo 6 nos hace referencia a que el empleador o contratante, es muy importante que tengamos en cuenta esas definiciones, es decir, al final hace referencia a la empresa, debe realizar una identificación, ojo con esto, señalización y evaluación de la naturaleza y la localización de los espacios confinados, para hacer más claro y en un ambiente y en un lenguaje mucho más sencillo. Hombre, usted tiene que saber en su empresa dónde están, localización, cuáles son, identifíquelas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que lo que dijimos al inicio, señalizarlas, o sea, señalizarlas significa es indicar que es prohibido el paso o el acceso a personal no autorizado. Y evaluarla, es decir, la naturaleza del espacio confinado, es decir, va a identificar, es decir, ese análisis de identificación de peligros y establecer cuáles tienen, por ejemplo, peligros eléctricos, peligros físicos, peligros químicos, ¿verdad? Y tenerlas definitivamente con sus estrategias de control, ¿verdad? ¿Cuáles tienen peligros de caída a nivel, cuál está expuesto a temperaturas extremas o biológicos? Porque en un espacio confinado podemos encontrar insectos, roedores, ofidios, ¿sí? Entonces, que pueden poner en riesgo al trabajador frente a una situación de estas. Y muy importante que nos dice en este parágrafo la identificación de los peligros, un proceso continuo. Significa es que lo que yo identifiqué hoy no lo voy a dejar así para todo el tiempo, ¿sí? Hoy no hay serpientes, pero por ejemplo podemos encontrar serpientes en ese tipo de empresas donde están cerca o retiradas y porque hay lluvias, esos, digamos, animales se mueven, buscan por el agua, la saca de su lugar. Entonces tengo que analizar la época también del año donde yo puedo encontrar este tipo de animalitos, pues, cerca de los ambientes de trabajo. Bien. Bueno, este punto 7 o el artículo 7 también nos hace referencia a que ese empleador y contratante debe documentar, aquí entramos entonces en detalle, un programa de gestión. No es, ojo, es un programa de gestión para el trabajo de espacios confinados. Entonces, ¿y cómo debe estar articulado con el sistema de gestión de la empresa para
realizar ese tipo de labores. ¿Y cuál es la finalidad? Pues prevenir la ocurrencia de accidentes y de enfermedades laborales y obviamente por la exposición de este trabajador a ese tipo de espacios, de ambientes. Entonces, primero identificar y evaluar los riesgos del espacio confinado antes de iniciar labores. Sí, ya los tenemos identificados, pero eso no significa, está en un programa, está establecido, está con fotografía, está con las medidas, está con los controles, pero volvemos al punto. Yo lo hice, por ejemplo, hace 6 meses, pero tengo que revisar qué ha pasado, si haya habido algo ambiental, ¿sí? Que puede estar afectando, ¿sí? A las condiciones del trabajo. Entonces, es muy importante. Un segundo aspecto es realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo al contenido de las historias clínicas. Aquí tenemos médicos presentes y entonces es muy importante comprender y analizar si estos trabajadores se les hizo la evaluación médica ocupacional, cuándo fue la última evaluación médica ocupacional y si de alguna manera después de la primera evaluación ocupacional este trabajador ha tenido alguna complicación. Recordemos que hay empresas que las actividades de espacios confinados son actividades no rutinarias, en otras son actividades rutinarias. Entonces vamos a pensar en esta empresa que las actividades no son rutinarias y este trabajador, supongamos que estuvo incapacitado porque tuvo una gripa muy fuerte o le dio COVID y estuvo hospitalizado, ¿sí? Y él sigue haciendo las actividades de espacios confinados. Y muy importante que ahí es donde entra el juego, el papel del especialista de seguridad y es porque sería bueno recomendarle una evaluación médica a este trabajador para que pueda continuar en su labor. Recordemos que la norma establece, la resolución 2346 del 2008, nos dice, perdón, del 2007, nos dice que hay que hacer las evaluaciones médicas cuando un trabajador viene, ¿por qué no?, de una incapacidad y que definitivamente evaluación médica posincapacidad es muy importante. Entonces, esa evaluación médica posincapacidad me puede indicar a mí algo importante para ese trabajador pueda o no continuar haciendo la actividad de espacios confinados, ¿cierto? Bien. Garantizar, un tercer punto, la formación y entrenamiento en trabajo en espacios confinados. Aquí en Santa Marta o en Magdalena o en Barranquilla vamos a tener muchos problemas porque son muy pocas, o dicho de otra manera, creo que en Barranquilla hay una empresa que ya está certificada en temas de espacios confinados. ¿Cuál es el problema? Es que este tipo de empresas, no sé si hay alguien aquí dueño de algún tipo de este tipo de empresas, no lo están viendo muy rentable porque el ministerio les empezó a fregar tanto la vida que definitivamente se formaron y hicieron la inversión y ahora pues con esa modificación de la norma les dijo, no, pues las UAE en las empresas las pueden montar y la formación se puede dar en las empresas. Entonces ya no circunscribieron la necesidad de tenerlo dentro de toda esa inversión que le hicieron a estas personas. Entonces no es fácil para ellos. Entonces el tema de los espacios confinados no le están viendo como que mucha fuerza para gastarle mucho dinero. Entonces no sé, eso es muy importante que hagamos digamos un webinar sobre este tema de la formación, ¿no? Entonces, el tercer punto es esa formación en trabajo de espacios confinados a todos los trabajadores y los contratistas involucrados. Entonces, aquí, ojo, no aplica solo para los de planta, sino para ese tercerizado que debemos pedirle todo esos soportes, las capacitaciones que hayan tenido y por lo menos tengan esta capacitación con base a la 491, por lo menos, ¿sí? Para que hagan ese tipo de actividades y obviamente, pues todo lo que conlleva las inspecciones, los formatos, que ahorita los vamos a revisar. Ahí les tengo un modelo de formato. Entonces, para que ustedes lo miren. Entonces, cuarto punto, si los EPP se suministran a estos trabajadores acorde a la tarea que va a realizar, ¿sí? No como a veces vemos a la gente con arnés, están montados en un andamio y ¿dónde están anclados? No, pues simplemente se montaron un arnés en un andamio con el arnés y ya. Entonces, aquí lo vemos con un arnés metido allá adentro. Ay, ¿de qué sirve el arnés y el hombre está ya metido allá adentro? ¿Y dónde está el trípode? ¿Dónde está la polea? Entonces, sí, bien. Quinto punto, verificar que en los casos que los procesos de formación y entrenamiento sean realizados por entes externos revisados y esto cumpla con lo establecido. Entonces, estamos hablando ya del tema de esa formación que estábamos revisando. Otro criterio a tener presente es establecer y documentar los procedimientos, óigame bien, esto es muy importante, que debemos tener presente,
verificar que el contratista, perdón, acá. Bien. El sexto punto, se me había pasado la diapositiva. Establecer y documentar los procedimientos de trabajo en espacios confinados de acuerdo con su nivel y tipo de riesgo. Es un programa, óigame bien, es un programa, es decir, donde usted establece todos los lineamientos del cuerpo del programa, pero usted ya determina si dentro del programa establece los procedimientos para cada espacio confinado que usted tenga identificado, ¿cierto? Entendamos el procedimiento como el paso a paso para poder acceder a este espacio confinado de acuerdo a su nivel y tipo de riesgo, de lo que estuvimos hablando al inicio. El séptimo es realizar los trabajos desde el exterior del espacio confinado siempre que los medios técnicos los permitan, ¿cierto? Un octavo punto es que la ARL también permita a través de sus planes de prevención, digamos, esa formación para las empresas. Entonces, ellos sí pueden apoyar en esto, entonces es muy importante que usted le solicite eso a la ARL. Este noveno punto sobre las empresas contratantes de actividades que requiere trabajo en espacios confinados deben proporcionar al contratista información. Es decir, si yo soy la empresa usuaria y me llega la empresa contratista, entonces uno dice, no, es que ellos son los expertos. Cuidado, recuerda que el decreto 1072 me dice que mi responsabilidad frente a los proveedores, ¿no es cierto? Frente a los contratistas que me van a brindar un servicio, yo debo brindarle. Entonces, usted debe tener ese proceso de ¿qué? De inducción, por ejemplo, pero también específicamente a los peligros a los cuales este contratista se va a exponer porque él no conoce tu alberca, él no conoce tu espacio confinado. Entonces, eres tú que independientemente que no lo vayas a brindar, a realizar, usted en su programa y en su procedimiento debe tener claro cómo debe ejecutar este contratista su labor. Entonces, eso no es con que yo no entiendo de eso, eso le toca al contratista. Cuidado, ojo con ese punto número 9, donde hace referencia a la responsabilidad de las empresas en este caso. Entonces, fíjense que incluye en este criterio las condiciones de mantenimiento, riesgo y uso del espacio confinado. Es decir, cómo va a ejecutar la labor, cuáles son los riesgos a los cuales se va a exponer, los peligros y las operaciones y controles dentro, ¿verdad? Y cerca del espacio confinado. El C, cualquier otra información relevante y necesaria para la actividad que usted considere. La inducción al contratista que hablamos y las fichas de datos de seguridad de los productos contenidos en el espacio confinado en el caso de que hayan sustancias químicas que en este caso estén comprometidas con el espacio confinado. Bien. Bueno, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o ya se durmieron? ¿Qué dice el público en el chat? ¿Cómo nos está yendo? Yo aquí Voy estoy rápido. bien. El Pues ánimo sí. no deja que uno se duerma. Listo, listo. No, esto es algo interesante y la idea es que, como le digo, la última palabra no está. Hay muchas experiencias que estoy seguro que cada uno nos puede enriquecer. Bueno, un 10º punto, verificar que los contratistas cuenten con la formación. Esto es algo similar como en el tema de los trabajos en altura. Es muy importante que tengan la formación, las capacitaciones, ¿verdad? Que tengan los procedimientos, los programas. Ustedes le piden todo, su programa, sus procedimientos, lo analizan, los formatos. Y bueno, y aquí entonces entra un poquito y es quién establece el ATS. Si ellos llegan a tener ATS y permiso de trabajo, ellos, el de nosotros. Bueno, eso es algo que debe estar contemplado en el manual del contratista, que si ustedes lo tienen, si no, pues puede llegarse a tomar una decisión conjunta. ¿Quién va a establecer y quién va a funcionar? Pero pues la recomendación mía es que la empresa usuaria no se aleje de la actividad. Siempre debe tener alguien allí que esté participando en el proceso. Bien. Punto número 11, supervisar la aplicación de las medidas de seguridad, lo que estoy diciendo. Garantizar el acceso a los espacios confinados se produce solo después, óigame bien, de la emisión por escrito del permiso en espacios confinados y el ATS. En este caso, el análisis por actividades, de peligro por actividades. Yo normalmente utilizo un ATS y un permiso de trabajo. Listo, un ATS. Nos ha ido bien en ese aspecto. Punto número 13, detener cualquier tipo de trabajo en caso de que se presente un peligro no identificado o no controlado. En caso de que de alguna manera sea necesario desalojar, pues hay que retornar
posteriormente, de acuerdo a los controles que se hayan establecido, es lo más sano, ¿no? Y que se garantice la operación y la verificación de los gases en el caso de que lo amerite, ¿no? Entonces es muy importante ese aspecto. Vamos a darle siguiente. Vamos terminando. Estos punticos son claves. Son claves porque están en nuestro día a día. Esa minucia que cuando llegamos a inspeccionar y uno dice, ¿qué inspecciono que debo tener presente? Es esto, básicamente. Entonces, garantizar, importante que usted garantice que estén dadas las condiciones de aire, llámese artificial, ya sea por un sistema autocontenido, por aire comprimido, o porque usted necesita incluir un sistema mecánico para que haya respiración, un mejor ambiente atmosférico, lo que usted considere, ¿verdad? Es muy importante. Este punto, el 21, garantizar la evaluación atmosférica antes del ingreso y después del espacio, es muy importante. El 22 nos hace referencia a los riesgos específicos de las digamos, de las atmósferas explosivas. Él nos dice, la probabilidad de formación de una atmósfera explosiva, incluido el material particulado, en el caso que se puedan estar generando algunas partículas al interior. La probabilidad de presencia y activación de focos de ignición, incluidos descargas electrostáticas, por ejemplo. Es decir, no sabemos lo que puede estar haciendo si hay, digamos, un sistema eléctrico dentro de ese espacio confinado. Hoy en día la moda es hacer todos los sistemas de bombas subterráneos, cuando lo mejor es hacerlo exterior para evitar la exposición del trabajador a un espacio confinado. Pero si usted lo analiza, no sé si aquí hay algún ingeniero hidráulico, eso también tiene en cuenta las condiciones del terreno, de posibilidad de captación de agua, y obviamente todo lo que se haga por encima pues requerirá unas bombas de mayor digamos, propulsión para poder acceder. Entonces, obviamente carece todo el trabajo, llamémosle hidráulico y civil que tengan que hacer. Entonces, buscan la economía, pero al final le terminan dejando a la empresa usuaria el problema cuando viene el mantenimiento. Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales, muy importante revisar cuáles son las sustancias químicas que se vayan a utilizar, líquidas, gaseosas, todo eso. ¿Bien? Identificar, muy importante, los espacios confinados con señalización permanente o temporal. No todos los espacios confinados tienen una señalización permanente, ¿verdad? Porque de pronto no es de libre acceso, pero aún así los necesitan permanente o de manera temporal. Muy importante analizar eso. Garantizar la ventilación, si es natural o forzada. Disponer de un supervisor de trabajo de espacios confinados. Ojo con este punto 25, no por estar en 25, no es importante. Es aquí donde radica todo el cambio del espacio confinado, ¿verdad? Lo que les decía yo, lo que sucedió aquí en la pandemia de ese fallecimiento, estaba ese trabajador solo. Ese trabajador quedó solo y había otro trabajador, pero estaba haciendo otra actividad distinta al del espacio confinado. Entonces, disponer de un supervisor de trabajo del espacio confinado, uno, un vigía de seguridad del espacio confinado, ojo, pero te está diciendo, lo cual no significa la creación de nuevos cargos. Y otra cosa es el trabajador autorizado, o sea, aquel que es el que va a realizar la labor dentro del espacio, él o los trabajadores. Es decir, que debe haber alguien que supervise y un vigía. Muy bien. Y todo esto debe incluirse en el programa de gestión, perdón, el sistema de gestión, en el tema de sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para el tema de los espacios confinados. Bien. Entonces, aquí en este punto no voy a quedarme a puntualizar mucho, pero sí quiero que tengan en cuenta que este punto hace referencia a todos esos criterios de protección de la salud del trabajador en cuanto a medidas de prevención, el uso del EPP, de la información digamos, del empleador hacia el trabajador sobre las condiciones de salud, perdón, del trabajador hacia el empleador de las condiciones de salud. Esto ya está contemplado, no solo debe estar contemplado no solo en el reglamento interno, sino está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, también está contemplado en el tema de los reportes, no solo de los incidentes y accidentes, sino de las condiciones de salud que obliga al trabajador, obliga al trabajador también a asistir a las capacitaciones, que es muy importante en este aspecto, ¿sí? Y obviamente reportar al supervisor
las condiciones de peligro, ¿no? Entonces es muy importante hacer mucho énfasis en el tema del reporte. Recuerden que la norma nos establece esa comunicación que hay que tener con la organización en cuanto a las condiciones inseguras. Entonces aquí hay que garantizar eso también en cuanto a los espacios confinados, ¿verdad? Y nos dice este punto número 8, en la elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo, esa es la participación del trabajador, esa es la obligación clave del trabajador, y que conozca sobre los peligros a los cuales está expuesto. Es muy importante esto, ¿no? Bueno. Entonces aquí no voy a entrar en la obligación de las administradoras, pero quiero que revisen para que ustedes sepan qué le pueden pedir apoyo a una administradora de riesgos laborales, ¿sí? Es decir, a las ARL, para ustedes en el tema de los espacios confinados. Así, escúchenme bien, ustedes dirán, bueno, pero es que mi objeto social, o dicho, mi actividad económica, voy a darles un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Digamos, ustedes son una empresa de mensajería, ¿sí? Que está en el nivel de riesgo 3, si la memoria no me falla y si alguien me corrige. Pero usted tiene unas albercas, pero en esas albercas de agua que usted tiene allí para suministro de agua, la empresa, óigame bien, contrata a un contratista. Y usted dice, no tengo nada que ver porque estoy contratando a la empresa. Cuidado, usted debe establecer las medidas mínimas para los controles. Ahí es donde la aplica, ¿cierto? Usted debe tener. Es muy importante las medidas mínimas de verificación, de control, de revisión, de que cumplan las medidas, de todo esto que le estamos hablando. Bien, igualmente cuando van a hacer mantenimiento de redes eléctricas y todo lo demás, usted debe contemplar todo eso. Bien, bueno, en tema de la obligación de la administradora de riesgos eléctricos, ahí miren un poquito, no voy a dedicarme en eso, porque hay otros puntos que considero más relevantes, pero sí deben revisarlo para que ustedes sepan. Vamos a entrar entonces en detalle. ¿Cuál es el rol? Aquí es, y la responsabilidad del espacio confinado. Esto es muy clave dentro de la organización porque creemos que es quién es la persona idónea para esto. ¿Debo contratar a alguien diferente? No necesariamente, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que se debe garantizar dentro de ese programa de gestión del espacio confinado unos roles y responsabilidades. El del diseño y la administración del programa es una persona encargada, ¿sí? Para que haga este diseño, administración y asegure el programa de gestión de espacios confinados. Entonces, obviamente, recordemos, en una empresa de riesgo 5, esto es una actividad, una tarea de alto riesgo y que requiere, obviamente, una supervisión continua. El supervisor para los espacios confinados, aquella persona o trabajador que supervisa el desarrollo de la actividad y cuando se requiere un permiso, él coordina el ingreso. Es como el coordinador de trabajo en alturas que autoriza, ¿verdad? Aquí es similar. Él autoriza para hacer la actividad del espacio confinado. Se te pasó ahí. Listo. Aquí está. El vigía. El vigía es aquel trabajador que permanece en la entrada del espacio confinado, pero no es con que yo llego, miro a ver cómo está el trabajo y me voy. No, se tiene que estar allí para servirle de apoyo ¿qué? A esos trabajadores o, ¿por qué no? Activar el plan de emergencia perdón, en este caso lo que tiene que ver con el plan de rescate. Es muy importante. B, vigilar las operaciones de entrada cuando hay trabajadores de más de un empleador y contratante. Es decir, cuando ya están no solo los trabajadores propios, sino los contratados. ¿Ves? A ver, eso es una articulación que siempre tiene que hacerse previamente y mi recomendación es que de acuerdo a la arreglo o la articulación que vayan a hacer, quede en un acta bien documentado, ¿sí? Para que no haya confusiones. Eso es una recomendación muy importante. Y el trabajador entrante, ¿verdad? O trabajador autorizado, como hoy en día lo conocemos en el tema del trabajo en altura, es aquel que tiene la capacitación y está para realizar la labor encomendada. Es el que se va a meter directamente en el espacio confinado. Bien, es muy importante. Perdón, no sé si pasaron la diapositiva en la que estamos, esta está donde dice supervisor para trabajos en espacios confinados. ¿Estamos en esa? No, ya yo voy en la que dice trabajador entrante. ¿Por qué? ¿Se quedó detenida? Se quedó Sí, en está la del detenida. artículo 10. Sí, se quedó en el artículo 10. Ah, bueno, déjame entonces, cuando eso sucede, toca salirse, ¿no?
Dejar de compartir y volver a compartir otra vez. Sí, así es, así es. Espérate un momentico. Gracias por estar atento ahí. Quiere decir que no están dormidos. No, para nada. Aprovecho entonces esta coyuntura para decirles a todos los que todavía se encuentran aquí juiciosos escuchando al doctor que por favor diligencien el formulario de la asistencia. Esto pues nos sirve a nosotros para controlar y además para poder entregarles alguna documentación especial que haya que darles con respecto al día de hoy. Así que bueno, la asistencia por favor y ya saben, las preguntas que tengan las pueden colocar dentro del chat. Listo, Doug, está en pantalla. Listo. Falta colocarla en pantalla completa. Sí, ya. Ok, ya iba por ahí. Vigía para trabajos en espacios confinados. Sí, ahora sí está acorde con el el trabajador entrante. Ok, perfecto. Listo, Doc. Ya se los voy a volver a compartir el enlace de la asistencia para los que llegaron después de que lo publique. Ya se los vuelvo a colocar. Listo. Sí. Bien. A ver, que no me deja. Ahora sí. Acá. Aquí, ¿listo? Listo, Doc. Bien, voy a pasar. Aquí fue donde se quedó congelada, ¿no? Entonces decíamos, el responsable del diseño y la administración del programa obviamente debe ser una persona competente, como nos decía la 754 y la 1151, ¿sí o no? Que tiene que ver con el tema de las competencias. Tú no lo podría hacer ni un técnico profesional ni un tecnólogo. Lo tiene que hacer un profesional o especialista en seguridad y salud de trabajo, máster o doctorado. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna diferencia con eso? Claros. ¿Listo? Porque recuerden que es la resolución 754, pero la cual se modificó con la 1151, cuando los profesionales, con justa razón, empezaron a pelear diciendo, oiga, ¿por qué un especialista puede hacer y un profesional no podía hacer, digamos, esas actividades? La 1151 modificó la 754 en ese aspecto. ¿Listo? Bien. Entonces, a eso voy a referenciar. Supervisor para trabajo en espacios confinados. Entonces, muy importante es ese coordinador de trabajo en altura que tiene la formación también de espacios confinados. Miren, les voy a decir algo. Yo he hecho en algunas empresas lo siguiente. Como no hay formación de espacios confinados y eso todavía está confuso y usted no va a dejar de trabajar, yo tengo que decirles algo que yo estoy haciendo y es, oiga, mándelos al curso de trabajo en altura. Al fin y al cabo, si no es altura para arriba, es altura para abajo. ¿Sí? Y que estén capacitados hasta ahí. Pero recuerden que la capacitación y la formación no es suficiente. Pero después que con el equipo de seguridad o con el responsable de seguridad tengan en cuenta que hay que hacer mediciones y establecer los controles, minimizamos todo. Ahora, ese no es el deber ser si nos ceñimos al 100% de la norma. Pero es peor que no lo tenga usted ni de coordinador de trabajo en altura, no por el tema de que tenga el título, sino en la formación, en la responsabilidad, en saber diligenciar un ATS, un permiso de trabajo, ¿sí? En que hay una, digamos, una directriz y una capacitación específica para ese coordinador de trabajo en altura. Mientras usted logra articular y establecer con qué entidad puede llegarlo a certificar. Hasta ahí yo les puedo decir, dado el caso, si no tienen esa posibilidad por las condiciones en las cuales se puedan encontrar de educación, ¿no? Y de formación. Si hay alguien aquí que ha hecho en la empresa ese tipo de formación, muy bueno, chévere.
¿sí? Yo hice el curso de trabajo en espacios confinados, yo soy auditor en tareas de alto riesgo eléctrica y espacios confinados con el Consejo Colombiano de Seguridad. Y obviamente, pues, esto te da una competencia de conocimiento y de formación, pero de allí a que te tengas que meter en el espacio confinado y trabajar, ya eso requiere unas cosas. Pues una cosa es ser coordinador de trabajo en altura y otra cosa es ser el trabajador autorizado. Yo encontraba muchos coordinadores hace mucho rato en trabajo en altura haciendo los nudos. Recuerden que ya esa formación de los nudos ya no la están dando en los cursos de trabajador autorizado ni de coordinador. Y entonces el de seguridad era el que hacía el nudo al trabajador, en este caso avanzado. Y un día le dije, no, usted no se meta con los nudos. Es él el que haga el nudo en la cuerda y lo apriete como él considere. Usted verifique que sea seguro hasta ahí. ¿Listo? Bueno, el vigía, donde estábamos con la compañera que decía la colega, ahí está, el trabajador debe permanecer en la entrada. Yo hacía referencia a este vigía como aquella persona que va a activar lo que sería el símil en el trabajo en altura, como ese apoyo, ese auxiliar de apoyo, ese ayudante que va a estar en el trabajador de trabajo en altura. Y el trabajador entrante, que el símil es el trabajador autorizado. Bien, estamos claros hasta aquí. Muy importante, aquí nos hace la norma que eso no significa que a usted le van a pagar más, que van a crear otros cargos. No, eso va en temas de la formación, igualito que en los trabajos en altura. Bien, aquí ya entramos en lo que tiene que ver del programa. ¿Sí? Ya nos dice cómo, qué debemos tener en cuenta en ese programa. Entonces, yo voy a pasar rápidamente en estas diapositivas porque quiero, no sé cómo estamos de tiempo, mi doctora, sí, porque yo a veces me emociono, me encarreto en esto y bueno, como para saber, porque no, ¿sí? Nos harían falta más o menos unos 12 minutos para terminar con la hora y media. Entonces, vamos a dejar espacio si tienen algunas preguntas en el chat, por favor. Y pues si no, terminamos la hora y media con la ponencia, amigo. Dale que no hay problema. Aquí estamos pendientes de lo que dices, que está muy interesante. Bien, entonces no voy a dedicarme acá porque voy a irme al documento. Entonces, miren, en esta normativa es lo que nos dice qué debe contener el programa de espacios confinados, ¿vale? Entonces, hay unos roles, un objetivo, un alcance, un marco conceptual, análisis de los peligros, procedimientos, medidas de prevención, de protección, procedimiento en caso de emergencia, lo que es el PON, ¿no? Indicadores de gestión, bueno. Nos dice también en el procedimiento, fíjate que nos habla del programa, pero nos dice, debe haber un procedimiento. Claro, el paso a paso no es igual para entrar a la alberca A, a la alberca B, a la alberca C, ¿sí? Entonces, él nos dice que hay que tener en cuenta cuando cambien las condiciones del trabajo. Ojo, no es igual en un trabajo en espacio confinado, en invierno, ¿verdad? Que en verano, ¿sí? Un invierno en el interior del país o en otros lugares es muy frío, en otros puede ser muy caliente, ¿sí? Donde limita el oxígeno, todas esas cosas hay que tenerlas presentes, esas condiciones ambientales al interior del espacio confinado. Y por fuera, pues obviamente los peligros que están alrededor, ¿no? ¿Con qué finalidad? O sea, la posibilidad que ocurra algún incidente o accidente y los indicadores de gestión que así lo definen. Entonces, eso es de acuerdo a la clasificación. También nos dicen las medidas de prevención. Entonces, voy a pasar, como les digo yo, rápidamente, pero voy a quedarme acá, en este aspecto. Entonces, el procedimiento de los espacios confinados, tengo que ver el tema de la detección de gases, de la gestión de detectores de gases, todo lo que implique de acuerdo a la clasificación que yo le haya dado, al peligro que está expuesto mi trabajador, al control de accesos, es decir, si va a ser por un mecanismo operativo administrativo que controle el acceso, es decir, ¿cuál es el administrativo? Una orden, un oficio, el ATS, eso es administrativo. Bloqueo y etiquetado, muy importante. Fíjense, bloqueo y etiquetado, oiga, pero estábamos hablando de espacio confinado. Sí, pero resulta que en el espacio confinado que yo tengo hay un sistema eléctrico activo y yo necesito inactivarlo antes de que esta gente ingrese. Entonces, debo aplicar lo que me dice, óigame bien, la resolución 5018 del 2019, que tiene que ver con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al manejo y al trabajo de mantenimiento en ese tema eléctrico y aplicar toda
la reglamentación en ese aspecto, teniendo en cuenta la NFPA 73E, lo que tiene en cuenta la normativa de la 5018 que yo le he dicho, la que tiene que ver las normas RETIE, todo ello. Uno dice, ¿cómo así? Entonces en un espacio confinado todo eso, claro, porque encontraste un peligro eléctrico. Entonces haces un análisis de peligro de la actividad, que eso ya lo habíamos dicho. Entonces, ahorita lo revisamos. Y entonces aquí nos dice, el permiso de trabajo en espacios confinados. El empleador o contratante deberá implementar un procedimiento para los permisos previo al inicio del trabajo en el espacio confinado. Aquí es cuando los trabajadores decir, ¿cómo así? Entonces no, le dicen, ¿cómo así? Sí, ¿cómo así? Mi líder de seguridad, ¿cómo así? Claro, otro papel más. Pues ni modo, es la realidad. Sí, se necesita. Además que usted realiza, llámese un análisis de peligros que usted haya realizado de la actividad, la APA, o haya realizado un ATS, viene el permiso de trabajo. Pero el permiso de trabajo no es igual al de altura. Aquí hay unas características que tienen que ver con lo que ya vimos y ahorita les muestro el documento. El permiso se diligenciará y se firmará en común acuerdo entre los trabajadores involucrados y el supervisor en el sitio de trabajo, avalando las condiciones para el inicio de las actividades. Ojo, su aplicación será de carácter obligatorio para el desarrollo de los espacios confinados. Entonces, no es simplemente, venga, me metí, lavé la alberca, venga, me metí, saqué las cosas. No. Y en caso de estar asociado a otro tipo de actividad de alto riesgo, ojo lo que voy a decir. Como trabajo en altura, sí, porque hay espacios confinados donde usted tiene que ingresar, ¿cierto? Además de que baja por una escalera, ¿verdad? Dentro coloca una escalera y tiene que subir para arreglar algunas otras cosas, ¿verdad? Y, ¿por qué no? El espacio le da a pie que de pronto inclusive tenga, hay espacios confinados que puede usted ingresar o armar andamios en algunos. Entonces, ahorita les explico cuál podría ser. Entonces, también donde hay manejos de energías peligrosas, estamos hablando del tema eléctrico, trabajos en caliente. Entendiendo los trabajos en caliente, algunos lo asocian con el tema eléctrico. A mí no me gusta asociarlo con el tema eléctrico, porque trabajo en caliente es lo que genera chispa. Entonces, las pulidoras, las cortadoras, las trazadoras, todo ese tema, ¿verdad? Y el permiso de trabajo, ojo, deberá contener el o los permisos deberán contener la evaluación de dichos peligros y los controles establecidos a establecer. ¿Qué significa? Que esta actividad, cuando hay peligros alternos u otra actividad de tareas de alto riesgo, esto no exime al empleador o al contratante de que se diligencien los otros permisos. ¿Cómo así? Si el trabajo era a las 8 y vamos a terminar. No, entonces, ¿qué significa? Que debemos estar, si el trabajo debe comenzar a las 8, debemos estar desde las 7 para empezar a hacer la inspección del área y diligenciar y las mediciones del caso. ¿Estamos claros en ese aspecto? Es muy importante el rol del profesional, del especialista, del líder de seguridad dentro de la organización. Mi doc, Entonces, aquí estamos a 5 minuticos de terminar el espacio de intervención para dar espacio a las intervenciones de los participantes. Listo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y yo sé que quieren ver. Voy a compartirles el documento que quiero que ustedes vean. ¿Vale? Se los quiero mostrar porque es muy importante que lo conozcan. Les voy a mostrar un formato de permiso de trabajo en espacios confinados. Aquí está. Uno a veces se acostumbra a otros. Tenía rato de no manejar eso. ¿Ya lo ven? Sí, ¿Sí doctor. lo ven? Bien, listo. Sí, señor. Está en Excel. Bien. Entonces, toda esa carreta que yo les dije al inicio, ¿cierto? Toda esa información, y dice, uy, ¿dónde está? Miren, aquí está contemplada en este documento. Entonces, aquí dice la dependencia o el proyecto, el permiso, ¿verdad? ¿Qué día? La hora de inicio, la hora final,
si es un área administrativa u operativa, ¿sí? El lugar, si es personal de planta o es contratista, los apellidos completos de quién está diligenciando este documento, el cargo, el rol que va a desempeñar, la firma, la descripción del trabajo. Entonces recuerden, la descripción siempre debe comenzar por un verbo, verbo infinitivo, realizar, ¿sí? O sea, como quieran, si quieren colgarlo en el se realizará, bueno, como ustedes quieran, pero es muy importante tenerlo pues, presente allí. Y miren, y aquí empieza a tomar forma de lo que yo les decía. Si ya sabemos que es un espacio confinado, se cumple con alguno de los 3 elementos, ya yo entonces voy a entrar a darle la clasificación de qué tipo es, tipo 1, tipo 2, ¿no? Ya la tenemos identificado y sabemos qué es tipo 2 o qué es tipo 1. Bien. Si es un espacio abierto, aquí está la definición o el machete, por decirlo de alguna manera. Porque si acaso se le ha olvidado, ¿verdad? Ahí está. Muy importante, establecer los peligros, en este caso, si se requiere otro tipo de permiso, si es frío en caliente, excavación. Ustedes dirán, pero es que el tema de excavación en Colombia tiene unos lineamientos específicos, ¿verdad? Hay una guía de excavación específica para ello. Entonces, no se considera espacio confinado a no ser que cumpla con los criterios. De resto, hay una guía que hay que revisar. Aquí están los peligros que podamos identificar a los cuales y le colocamos la X. Aquí está el grado, la clasificación que habíamos hablado, grado A, grado B, grado C. Miren, ahí está. Las observaciones que podamos hacer. La atmósfera, esto tiene que ver ya con las mediciones, si están dentro de los límites permisibles que estuvimos hablando. Aquí se tienen que escribir los resultados. La firma de quien hace el análisis digamos, de los peligros a los cuales en este caso se está relacionando la actividad. Se colocan allí. Los extintores, ¿qué tipo de extintor? Si no es CO2, multipropósito, otro, se coloca. Los EPP que va a realizar para la labor. Las personas que van a estar vinculadas en la actividad, ahí están. Las herramientas y los equipos, si son monopié, sistema de ventilación mecánica, extractor de aire, sistema de reducción de cuerda, ascensores, es decir, estamos hablando de las poleas que se vayan a utilizar, si se van a utilizar si van a usar linterna, si requiere linterna que no genere gas, bueno, cual chispa, cualquier cosa de estas. Se verificó la tarea y aquí está lo que hemos hablado ahorita al final. La firma del supervisor, la firma del responsable quien está haciendo la tarea y el de seguridad y salud en el trabajo, coordinador de trabajo en altura o en su defecto y el espacio confinado, que es el que firma. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí está el documento. Ahora, lo otro que le quería mostrar rápidamente es el documento del programa. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Me dicen si salió. No, mi doc. No ha salido. Ya le digo, ¿dónde está? Aquí está el documento. ¿Y ahora? Ahora sí, ya vemos el documento de Word. Listo. Entonces, fíjate que aquí podemos ver rápidamente el documento, programa de gestión para espacios confinados, ¿verdad? El objeto, establecer un programa en la empresa X, cuyo propósito es establecer los requisitos mínimos de la actividad a nivel de seguridad y salud. La respuesta de emergencia que se debe cumplir en la planeación, autorización, ejecución de los trabajos que se realicen en el interior de los espacios confinados y que deben cumplir los trabajos involucrados de forma segura con la finalidad de prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales, afectaciones y daños a terceros, a las instalaciones como el medio ambiente. Fíjate, se contempla lo que nos dice la norma. ¿Cuál es el alcance? El programa debe aplicarse en los estándares de seguridad y de respuesta de emergencia durante la planeación, autorización, supervisión, ejecución, como la finalización. Muchas veces los accidentes no se dan al inicio ni durante, sino después, por todos los trabajadores directos como independientes en calidad de contratista o subcontratista o bajo la modalidad de prestación de servicios como de personas jurídicas. Y así sucesivamente. Fíjate cómo se contempla, en este caso para una empresa donde hay un gerente general, en otro habrá director administrativo, o solamente aquí está el papel del director administrativo, debe estar la definición de los directores, si hay asistentes o supervisores. El responsable de seguridad debe estar clara de la empresa contratista. No, pero no te... Métalo allí.
El coordinador de trabajo en altura de espacio confinado de la empresa. ¿Cuál es su función? El entrante autorizado, el vigía, el coordinador responsable del sistema de gestión, o si es el mismo que autoriza, asistentes, si hay asistentes o auxiliares, o si no, el equipo de rescate, la normativa que podamos contemplar, la 491, 2605, 4272. En este caso aplica la OSHA 1926-500, el tema de escalera, la ANSI que tiene que ver también con el tema de trabajo en espacio confinado, pero obviamente pues aquí lo que no está contemplado podemos apoyarnos en esta normativa. Los formatos que se vayan a utilizar, las definiciones, que obviamente muchas de ellas están basadas del documento. Y quiero ir rápidamente ya para terminar y darle espacio. Miren que ahí está todo documentado en el programa, la información ajustada a la normativa, bien organizada. Aquí se hace esta salvedad porque esta empresa, miren, no hace la limpieza o el mantenimiento de los espacios a las aguas residuales, pero sí la necesita que la hagan. Entonces, usted lo debe tener presente, que lo van a hacer tercerizado y que usted, cuál es el papel de su empresa usuaria en ese aspecto. Y aquí quiero mostrarles al final lo que tiene que ver con la parte del procedimiento para ese espacio confinado. Mire, entonces aquí, en este caso, es la coordinación de exámenes médicos, muy importante el tema de los exámenes médicos, los resultados, cuál es el concepto, qué pasaría si es negativo, el seguimiento, la coordinación de los exámenes médicos del dolor de planta, de los exámenes médicos, el seguimiento de lo que estábamos diciendo, coordinar los trabajadores de planta, qué pasa con eso. Bien, y así ya después viene, muy importante identificar lo que nos dice allá, dimensiones y características. Entonces usted tiene que tomarle una foto, cuál es el volumen, el largo, el ancho y la profundidad. Y paralelo a esto, en otro documento va a ser el análisis APA, análisis de los, digamos, de los puestos por actividad. Es decir, de esos análisis de los peligros por actividad. Es decir, ¿cuáles son los peligros para entrar a esta alberca? Por ejemplo, entonces usted me dice, no, ahí hay temas eléctricos. Bueno, hay unos peligros identificados. En otras no habrá eléctricos. Y así sucesivamente. Así tiene que estipularlo. En pocas palabras, esto es una forma de llevar todo ese concepto normativo a un documento que definitivamente es el que va a blindar a la empresa y a usted como líder de seguridad. Si la empresa no lo tiene y usted existe, es como si nada. Si la empresa lo tiene, usted existe y no lo tienen en cuenta, es como si nada. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta documentación. ¿Listo? Bueno, ya hasta aquí llego. Pues yo sé que esto no es para hacerlo en una hora, tenemos que ser claros con esto, ¿no? Pero como su nombre lo indicaba, esto podría ser como algo dinámico, participativo, que es la primera vez que estamos haciendo esto dentro del grupo y bueno, queríamos hacer lo mejor posible. Pero a todos, pues, muchas gracias por Doc, su y atención. definitivamente lo hicimos muy bien. Muchísimas gracias de verdad por la participación de todos, por quedarse hasta el final. Y pues queremos saber si hay colegas que deseen hacer alguna intervención, alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos en orden para poder aquí interactuar con el doc si quieren hacerle alguna anotación en especial. Nos hacían una pregunta sobre si les podía compartir su correo electrónico, Doc. Claro, claro que sí. Por favor, para que entonces lo coloques en el chat. Ah, bueno, listo, perfecto. Ahorita lo comparto, vale. Ya lo... Bueno, pues parece que no tenemos preguntas, mi Doc. Bueno, les Estoy reitero. preocupado, entonces, ¿fue muy enredado o estuvo muy No, fácil? aquí ya salió una. Nos pregunta Javier Laguna. Si quieres, abre el micrófono, Javier, y se la preguntas directamente al doctor. Dice, la espirometría en el EMO, ¿qué valores maneja? Listo, ahí ya está. Ahí ya tienen el correo del doctor, su número de celular, para que lo puedan contactar. Dice Javier Laguna que no tiene micrófono. Javier, ¿Cuál no es te... la pregunta?
Ahora sí. Él nos pregunta, buenas noches, la espirometría en el EMO, ¿qué valores maneja? No, ojo, que me estás hablando es de los exámenes médicos, ¿cierto? Sí. Sí, no. Esos son temas de exámenes médicos, ¿verdad? Que en este momento eso nosotros nos tenemos que alinear es al concepto médico que nos va a decir, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? Es decir, ojo, recuerda que cuando mandamos a un trabajador, ya sea para hacer el trabajo en altura o espacio confinado, debemos mandar las actividades que va a realizar. El médico tratante es el que nos va a dar el concepto acorde a la tarea que va a realizar. Sí, los niveles que manejan, que no te voy a decir, yo no sé porque no soy médico, ¿cierto? Te lo puedo decir aquí mi doctora que es médico, ¿verdad? Te va a decir cuáles son los niveles que se manejan. Bueno, nosotros nos ceñimos por eso. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las mediciones que un higienista nos tiene que hacer, o en su defecto, alguien dentro de la empresa que haya tenido la competencia para ejecutarlo. Y recordemos que quien puede hacer mediciones no es cualquier SST, eso la norma nos dice que debe ser un ingeniero, ¿cierto? Con la competencia y la formación para hacer esas mediciones. Ahora, podamos tener el aparatico para tomar la medición y nos puede dar unos rangos de TLB. Hasta ahí vamos bien. Pero de establecer la norma no nos habla de cuáles son los criterios médicos para que una persona haga trabajo en altura. No, eso es un criterio médico. Aquí es netamente técnico a nivel de seguridad y en temas ambientales en cuanto a lo que tiene que ver con medición, como lo que tiene que ver con la parte operacional de la tarea. No sé si fui claro. Ahora, si hay un médico que te pueda dar el concepto, válido. Sí, mi doc, dice que ya estuvo claro. Creo que eso va a ser el motivo para una de las siguientes charlas, para no extendernos mucho en el tema de las explicaciones, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Allí dentro de las preguntas o dentro de la asistencia está una pregunta muy importante sobre qué otro tema les gustaría que habláramos en un futuro. Realmente esa retroalimentación es muy importante para nosotros porque con base en eso podemos hacer un muy buen programa en lo que resta del año para hacer esto más continuo. Pues la idea es hacerlo una vez al mes, pero qué chévere que pudiéramos hacerlo al menos 2 veces. Pues en el grupo tenemos más de 400 personas, así que creo que hay muchísimo material, muchísimas personas espectaculares, grandes profesionales que nos pueden dar nos pueden llenar de todo este conocimiento que ellos tienen. Entonces, los invitamos aquí a que lo llenen. Si no tienen el link, lo volvemos a colocar y para que por favor entonces lo diligencien. Listo, esta charla va a quedar grabada y va a colgarse en días posteriores en el canal de YouTube, de manera que a las personas que se inscribieron o que se anotaron en la asistencia van a tener pues una comunicación especial donde les vamos a comunicar el link para que puedan suscribirse al canal y por supuesto tengan acceso a la charla y la puedan ver en diferido y la puedan compartir con otras personas. Así que bueno, creo que no es más, Doc. Muchísimas gracias por tu participación. Fue súper amena, súper clara y puntual. 8:39 de la noche y aquí seguimos, 31 personas. Muchas gracias por permanecer aquí a todos ustedes y que tengan una excelente noche. Que descansen.